las leyes de Noé. Las leyes no se mencionaba el sábado. Buenos días, hermanos y soldados del Ejército de Salvación, del Cuerpo del Callao y también los internautas y amigos que aman a nuestro Señor Jesús. Sean bienvenidos a la clase de Escuela Bíblica Dominical para Adultos en la clase Secretos del Cielo. Continuamos nuestras lecciones sobre el relato de la creación. Como siempre, comenzamos con el título y el texto bíblico. El relato de la creación, pero ahora el tema es el séptimo día, el Shabbat de Dios. Entonces el título principal es el relato de la creación y el texto está en Génesis capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, hacemos la introducción. El sábado puede prestarse a ser un tema de debate y de contradicciones. Por ejemplo, una pregunta es: ¿un cristiano debe guardar el sábado? ¿Qué es en sí el sábado o Shabbat? Importante es porque está en los 10 mandamientos. ¿El cristiano debe cumplirlo rigurosamente? Bueno, vamos a verlo esto más adelante. Pero vamos a estos versículos, estos 3 versículos que quiero leer, que son el tema de este día, el séptimo día, el Shabbat de Dios. Fueron pues acabados los cielos, Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Llegamos pues al último día. Y entonces, el primer punto es: fueron pues acabadas los cielos y la tierra. Génesis 2.1. La tarea de la creación había finalizado, ya estaba completa, era el día séptimo, y Dios acabó con el acto creativo. Dios, después de terminar su tarea, descansó, completó su obra. ¿Es esto un buen principio y una buena enseñanza? Ahora vivimos en una comunidad global, globalizada, y que tiene el afán grande de tener y de consumir y consumir y consumir, que nos ha alejado de esos propósitos iniciales, como es el día de descanso. Darle valor a eso. Dios descansó y contempló toda su obra, y él había visto que todo era bueno, ¿no? El segundo punto es que Dios bendijo el día séptimo, Génesis 2, 3. Y el verbo aquí que usan es Shabbat, ¿no? Shabbat significa en hebreo cerrar, y también significa dejar de trabajar. Y sabemos que fue muy importante porque luego, cuando Moisés bajara las tablas de la ley, se dio el mandamiento cuarto de guardar este día, Éxodo 20, del 8 al 11. Este día, sin embargo, ha significado y ha sido muy importante para el pueblo de Israel durante su historia. Toda su historia, el pueblo de Israel se ha identificado por ser un pueblo que guarda el sábado. Y es distintivo porque en Éxodo 31, 16, así lo dice. Es el modo en que el mundo conocería que ese pueblo era escogido de Dios. El tercer punto es entonces ahora la visión cristiana, y vamos a hacer esto como un secreto del cielo, ¿no? Vamos a responder esas preguntas que a veces son muy difíciles de responder. En primer lugar, debemos decir
que los cristianos no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Romanos 6:14. En Romanos 6:14 dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, en primer lugar, estamos diciendo que estamos bajo la gracia con un Nuevo Testamento que costó la muerte del Señor. Muerto Él, se dio un Nuevo Testamento. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia. El fin de la ley es la justicia. No quiere decir que el cristiano no deba guardar el sábado. Si gusta, lo puede guardar. Si gusta, se puede circuncidar. Pero el cristiano realmente tiene un sábado en el futuro. Un sábado que disfrutará, como dice en Hebreos 4. Hebreos 4, del 4 al 10 pueden leer. Voy a leer unos puntos principales. Dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, ¿no? Pero sin embargo, en el versículo 8 dice: porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo, un Shabbat, para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Esto es un poquito difícil de entender. Jesús sabemos que resucitó el domingo, ¿no? Y Jesús, después que resucitó, entregó la gran comisión para todos los cristianos, y en ella dice que debía hacerse todos los días. Mateo, capítulo 28. Mateo 28. Dice en el verso 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un mandato para trabajar todos los días. Sabemos también que ni Abraham ni algunos patriarcas antes de Moisés guardaban el sábado, ¿no? Ni aun los apóstoles, porque ellos en la Biblia, en muchos pasajes de Hechos, vemos que están el primer día de la semana haciendo trabajo para el Señor, y los sábados los pasaban en la sinagoga predicando el Evangelio, ¿no? Es más, en el Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulos 15, no se le impone a los cristianos que guarden la ley, sino solamente que eran las leyes de Noé, las leyes de Noa. No se mencionaba el sábado. Porque en Gálatas 3:22 dice que la ley es un ayo, es en realidad un maestro para nosotros, ¿no? Lo que el cristiano tiene es la fe en Jesús, que es lo más importante. En Romanos 14, Pablo también menciona algo muy interesante. Romanos 14, del 4 al 10. En el versículo 4, Romanos 14, 4. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor? Está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios.
Entonces, no importa el día, nosotros tenemos un día en el futuro, un Shabbat en el futuro, el día que la esposa de Cristo, la iglesia, se une al Cordero de Dios. En Juan 7:24 también hay un pasaje donde Jesús les da una lección acerca del sábado, pero es importante para él que no se debe juzgar a las personas si guardan o no el sábado. Efesios 2:15, ya para terminar este secreto, dice, el 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Está hablando de judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Es algo así como lo que pasa con la circuncisión. La circuncisión es un acto que se hace en la carne, que los judíos también son distinguidos por esto. El pueblo de Israel es distinguido por esto, pero el cristiano no lo practica porque el cristiano entiende que hay un significado espiritual más importante, la circuncisión del corazón. Igualmente, el reposo es el reposo que tendremos cuando el Señor venga. Mientras estamos aquí, estamos lidiando y luchando y predicando el Evangelio. En conclusión, es bueno para el hombre imitar al Creador, trabajar 6 días y descansar al final 1. Ese día debe ser de meditación, observación y contemplación. El cristiano tiene un reposo, un Shabbat en el futuro. Hoy está en la comisión de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, el sábado sí y la circuncisión son para identificar al pueblo de Israel durante toda su historia. Si tú quieres guardarlo, tendrás una bendición especial, pero tienes que guardarlo estrictamente. Como dice la ley, deberías cumplir la ley. Y ya sabemos los cristianos que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Bueno, bien lo sé, paz celestial, y es yo merecido, tiernamente por amor, estoy lo es